Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña en esta conversación Luis J. Martín, nuestro aliado de Libres 2.0 en España. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Migor. Pues la verdad que encantado de estar un día más por aquí. Esta es tu casa. Vamos a conversar hoy sobre la teoría crítica de la raza. Es una novedad, como nos tienen acostumbrados los de la izquierda, del marxismo. Y está presente prácticamente en todos los Estados Unidos. No sé si ustedes por allá por España han escuchado esta nueva modalidad. Con asombro he aterrizado vía pues los diferentes lobbies que están muy bien interconectados y han aterrizado una serie de teorías que se han hecho presentes en los medios de divulgación, pues globalistas, afines a izquierdas y demás, y estamos viéndolo la mayoría con grandísimo asombro, pero mi preocupación es que esto ya lo hemos vivido con otra suerte de luchas de clase, como es el tema de los feminismos y todas estas cosas, y han terminado aterrizando, se han utilizado incluso las estructuras de educación y bueno, pues sí, tenemos todo ese asombro, todos lo estamos viendo ahora con cierta risibilidad, pero yo mucho me temo que esto cada vez lo hacen mejor. Y la estructura de ese grupo que está intentando penetrar todas las instituciones de los Estados Unidos también ha llegado a la institución castrense. Aquí hay un gran debate porque no solamente es en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad, en los colegios universitarios, en los institutos de cultura, pero también en las Fuerzas Armadas y al igual que en todo lo que representa el gobierno federal y los gobiernos estadales y municipales. Así que esta es una discusión que vamos a abrir hoy en Sin Filtros y vamos a reflexionar sobre esto. Hemos invitado a un gran amigo de esta casa que es un profesor universitario y ha dado pues una especie de revisión total a lo que está haciendo. Él es también experto en seguridad global. Hablo de Hugo Achá, que ya nos va a acompañar, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirles que se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También a Luis y a mí nos gustan los likes. Es así, ¿no, Luis? Y ahora que Luis es moreno, vaya. Bueno, sí, yo animo a que le demos un sustillo al globalista, porque ya saben ustedes que los globalistas leen nuestro chat, ¿eh? O sea, si ustedes quieren enviarle una carta al globalista que ustedes tengan en la cabeza, no se la va a leer, no va a llegar, pero nuestro chat sí los leen, porque quieren ver que quieren tomarlos la temperatura y tal. Y como vean likes aquí, entonces se llevan el disgusto del día. Yo les invito a ustedes a que le den like y a que lo compartan. Sí, así es. Y nos leen también, por cierto, los chavistas, Hombre, los maduristas, los castillistas. Se puede hablar de castillistas por por este supuesto. nuevo sujeto que puede llegar a ser presidente de Perú, al igual que los evistas y todos los miembros de ese horrendo club que se llama socialismo del siglo XXI. Solo una cosa más, decir que invito a que sean inteligentes, que sean astutos y que sean elegantes en el chat para preservar la integridad del canal. Nosotros tenemos inteligencia más que de sobra para lanzar nuestros mensajes sin incurrir en las políticas maquiavélicas de las plataformas. Así es, y estamos preparando un programa, Luis y yo, por cierto, para presentarlo en YouMaker. YouMaker hasta el momento no tiene ningún tipo de censura, así es que los invitamos a registrarse en nuestro canal de Sin Filtros por esa plataforma y bueno, allí van a observar algunas cosas que por acá no se pueden pasar. Así es. También los invitamos a que nos visiten en patreon.com Venezuela Política para seguir creando contenido sin filtros para ustedes. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros en Sin Filtros. Luis, es un verdadero placer, estamos a sus órdenes. Vamos a empezar esta conversación con un tema que ha generado preocupación, no solamente en los conservadores, que todo indica es la mitad del país, sino también en personas que están analizando no solamente el aspecto civil, sino el aspecto militar. La teoría crítica de la raza ha entrado en esencia en lo que es el componente militar de los Estados Unidos. Quisiera que nos explicara, porque tú tienes experiencia con la educación de militares. Así es que quiero escuchar tu opinión para luego pasar a ver un video
que ha generado muchas críticas y preocupaciones. Bueno, claro que sí. Primero, establecer, no porque sean credenciales, sino porque eh, la audiencia de ustedes se merece saber quién está hablando. Y en mi caso en particular, yo me precio de ser ferozmente independiente. No tengo una afiliación política por el hecho de justamente ejercer la docencia, una profesión, un noble oficio al que amo. Trato de no establecer ningún concepto a menos que tenga la evidencia suficiente y además que esta evidencia sea contrastable. Cuando hablamos de algo como la teoría crítica de la raza, hay que entender de qué hablamos y a qué se remonta. La teoría crítica de la raza es un concepto que podrá sorprender a muchos. Nace de una idea de mezclar sociología y ciencias legales. Sus principales promotores, gente como Derrick Bell o Richard Delgado, son en realidad profesores de derecho y hablan del concepto de la legitimidad de la estructura jurídica de las sociedades occidentales porque según ese concepto están basados en el racismo. Un racismo que de acuerdo a esta definición es sistémico. Sistémico en el entendido de que permea toda la existencia de una sociedad y justifica la existencia de una estructura jurídica que oprime a las minorías en función a la visión de la raza blanca. Esto es el resumen. ¿De dónde sale? Sale de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, como ustedes saben, tiene un trayecto histórico y admite que en la construcción de este concepto académico basa los principios y las herramientas metodológicas en el marxismo. Esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar en los libros de Derrick Bell, en los libros de Richard Delgado y en las discusiones teóricas. Cuando entendemos esto, vamos a entender todo lo demás y podemos entrar al detalle de cómo esto fue discutido en algún momento al agotarse el concepto de la lucha de clases del marxismo clásico, al darse cuenta la élite soviética de que las guerras de liberación revelaban cada vez mayores contradicciones entre la teoría y la ficción del socialismo y la realidad brutal de su aplicación en los estados gobernados por regímenes socialistas o comunistas, y había que buscar nuevos conceptos para fragilizar estructuralmente a su adversario, que básicamente es el Occidente. Entonces, con esa comprensión, yo creo que podemos entrar a discutir desprovistos de cualquiera de las habituales diatribas, insultos con los cuales se quiere descalificar los debates serios sobre este tema. Hugo, quisiera que empezáramos por ver un video, como te digo, es un video que ha generado mucha polémica en los Estados Unidos. Hoy tuve oportunidad de estar en horas de la mañana en una discusión en una universidad muy importante, Ivy League, aquí en Nueva York, y quedé sorprendida de las críticas que hay a este video a favor y en contra. Así es que vamos a escucharlo. Él es el general Mark Milley y él es el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Estuvo en el Congreso recientemente conversando y bueno, prácticamente él fue a rendir información y miren lo que dijo. First of all, on the issue of critical race theory, etc., I'll obviously have to get much smarter on whatever the theory is. But I do think it's important, actually, for those of us in uniform to be open-minded and be widely read. And the United States Military Academy is a university. And it is important that we train and we understand. And I want to understand white rage, and I'm white, and I want to understand it. So what is it that caused thousands of people to assault this building and try to overturn the Constitution of the United States of America? What caused that? I want to find that out. I want to maintain an open mind here, and I do want to analyze it. It's important that we understand that because our soldiers, sailors, airmen, Marines, and Guardians, they come from the American people. So it is important that the leaders, now and in the future, do understand it. I've read Mao Zedong. I've read Karl Marx. I've read Lenin. That doesn't make me a communist. So what is wrong with understanding, having some situational understanding about the country for which we are here to defend? And I personally find it offensive that we are accusing the United States military, our general officers, our commissioned, non-commissioned officers of being, quote, woke or something else because we're studying some theories that are out there. That was started at Harvard Law School years ago, and it proposed that there were laws in the United States, antebellum laws prior to the Civil War, that led to
a power differential with African Americans that were 3/4 of a human being when this country was formed. And then we had a Civil War and Emancipation Proclamation to change it. And we brought it up to the Civil Rights Act in 1964. It took another 100 years to change that. So look I do want to know. And I respect your service, and you and I are both Green Berets. But I want to know our military and the discipline and cohesion of this military. And I thank you for the opportunity to make a comment on that. Thank you, General. Escuchamos, bueno, ustedes leyeron lo que dijo el general. El general Milley plantea varios temas de discusión. Uno de ellos, que quisiera empezar por allí, luego de escuchar la opinión de ambos, que ellos están recibiendo, la gente que está en el ejército viene del pueblo, de la comunidad, y ellos están tratando de entender lo que es eso, y por ello están en un proceso de formación. ¿Hasta qué punto, Hugo, el proceso de formación de estos militares que están tratando de entender lo que está atravesando o lo que está pasando por las mentes del pueblo norteamericano que forma parte de la institución castrense, no vaya a ser una especie de puente para terminar siendo marxistas comunistas? A ver, partamos siempre de principios. En lo personal, yo tengo el privilegio, tú lo sabes, Maybord, de poder enseñar en los claustros facultativos de la institución armada de los Estados Unidos, a nivel inclusive de sus escuelas de fuerzas especiales. Y creo que una de las cosas que más admiro es la apertura académica para que el debate sea no atribucional y desprovisto de preconceptos. Esa parte del discurso del general Milley es una de las cosas que realmente son preciosas del ambiente académico de las Fuerzas Armadas de este país. La parte en la que yo discordo, una cosa es la apertura académica al estudio de toda rama del conocimiento, de toda teoría académica, de todo aspecto que pueda enriquecer el análisis. Y otra cosa es establecer una postura de naturaleza política. ¿Por qué? Me preocupa cuando el señor Milley dice, me gustaría saber de qué se trata el tema de white rage. Hasta ahí está todo bien, pero dice, porque yo soy blanco. No, un momento. Lo primero que hay que entender es que justamente para entrar en un debate constructivo no se pueden establecer cuestiones de manera que estén labradas en piedra antes de ser colocadas bajo el tamiz, bajo el sedazo de un análisis verdaderamente crítico. Y cuando empezamos a aceptar ese tipo de situaciones e ignoramos de dónde viene la teoría, es a dónde nace el riesgo. En la cuestión de la guerra híbrida, hemos sido coautores de un libro que está siendo leído en buena parte de la comunidad académica de las Fuerzas Armadas, querida Maybord. Analizamos Mao Zedong, analizamos Marx, analizamos Lenin, analizamos el giro que se da a partir de ciertas teorías como por ejemplo las de von Nguyen Yap, por ejemplo las que se dieron más recientemente en América Latina. Analizamos cuestiones como las que motivaron a las FARC o a Sendero Luminoso, o a organizaciones que hibridaron sus procedimientos con el crimen organizado y han encontrado nuevas maneras que hoy día han sido adoptadas por estados, ya no únicamente por organizaciones de la insurgencia. Eso es mantener la mente abierta. Pero en ningún momento establecimos que, por ejemplo, habría que adoptar los métodos del crimen transnacional organizado como una premisa esencial para poder combatir este fenómeno, porque eso destruye el concepto de la legitimidad de Occidente, del respeto a la legalidad, legitimidad, derechos humanos, libertades civiles. He ahí el peligro. Estudiar a Mao no está mal, pero si yo voy a establecer que está completamente contaminado, poluido, deslegitimado el Estado al que yo defiendo, porque el maoísmo y su concepto es lo que yo debería tener como guía, empieza a romperse la lógica de la academia y empezamos a cruzar peligrosamente a la línea del adoctrinamiento. Así es, yo estoy completamente de acuerdo contigo, quiero escuchar la opinión de Luis al respecto. Bien, no puedo estar más de acuerdo y el hecho es que se hace muy evidente que esa premisa bajo la cual se parte de todo el discurso del general, que dice que está abierto de mente, es obvio, al menos desde mi punto de vista, que está abierto a la crítica, a un complejo, pero no solo a uno, sino a no
admitir absolutamente ninguna virtud atribuible a esa premisa que él parte de la raza blanca, ¿no? A mí me parecería terrible que porque John Sullivan sea un activista, además de Black Lives Matter, obviamente pues de raza negra, se diga que lo que ocurrió el 6 de enero pues nos tiene que invitar a entender de dónde viene la rabia de dicha etnia. Dice, pues bueno, pues eso sería una cosa que realmente no tendría ni pies ni cabeza. Y es que estamos metidos dentro de un marco de lo que está permitido pensar, la famosa ventana de Overton, que nos está dirigiendo única y exclusivamente a unos complejos que son muy difíciles de entender y que no soportan un análisis de base. Y aquí me gustaría entender qué es lo que hay justamente detrás y he de reconocer que se me escapa. Estando todo el día sumergido en estos conceptos y en todas estas guerras, yo no puedo entender toda esta coordinación general a dónde nos lleva, a qué fin nos lleva, porque veo que es netamente destructivo. No hay nada sustentable detrás. No sé. Adelante, Hugo. Bueno, apreciado Luis, creo que nuevamente siempre hace bien revisar los orígenes. Tú hablabas de la cuestión racial. Bueno, la cuestión racial se ha vuelto una cuestión unidimensional, a donde determinado grupo racial está siendo encasillado en todo lo que puede ser negativo en función a principios y a valores. ¿Ok? Y hay otros grupos raciales a los que se les está adjudicando determinados conceptos y virtudes y un alto contenido de esos mismos principios y valores. A partir de ese momento me empieza a preocupar cuánto se asimila de esto en el entramado social y cuánto nos acercamos más a los discursos de Rosenberg y a las cuestiones de la superioridad de un grupo humano sobre otro a partir de aspectos absolutamente incontrolables para ese ser humano. Voy a ponerme nuevamente a mí como ejemplo. Yo tengo la ventaja para el discurso y me ha servido en el debate académico de ser hispanoamericano. Yo tengo en mí que no soy blanco, no soy de raza indoamericana absolutamente, sino soy un mestizo de un proceso cultural riquísimo, que en mí debe tener, tengo certeza, no solamente lo habitual, que es el español que atravesando el mar tuvo un proceso de choque cultural, de colonización administrativa, de predominio en determinado momento y que dejó una herencia claramente reflejada en valores que van desde una religión, desde un concepto judeo-cristiano occidental, hasta una percepción de cómo se hace en lo bueno y en lo malo la administración de lo público, de un indígena que no es necesariamente un indígena uniforme, sino que hace parte de una riqueza muy grande de pueblos, de culturas, de etnias, y que también tiene de aquellos que fueron trasplantados de una u otra manera. Debe haber algo por allí, como dicen los cubanos, y voy a apropiarme de una frase de mis amigos de Cuba, que quien no tiene de Congo tiene de Carabalí. Debe haber también algo de esa sangre de los seres humanos transportados desde el África a la América, que también vale la pena analizar, porque se han transformado en un discurso monolítico. Se habla, por ejemplo, de la cuestión del racismo y de la esclavitud como una cuestión inmanente a la raza blanca, como un sujeto activo de todo lo que es malsano y negativo, y de aquellos que proviniendo del continente africano, siendo de raza, estamos hablando en términos exclusivamente étnicos y antropológicos negra, serían el grupo que asume un rol pasivo y recibe esa carga de negatividad, siendo que es mucho más complejo. Y eso lo tenemos que ser capaces de discutirlo a la luz de la historia, a la luz de los hechos, cómo se da el proceso de la esclavitud, cómo es que esa esclavitud afecta a determinadas sociedades, cómo eso afecta a las sociedades del África del periodo precolonial, del periodo colonial, del periodo postcolonial, de su integración en las diferentes sociedades de nuestra América. Y yo creo que cuando entramos a ese discurso, mucho de esto, y por eso yo les decía extra cámaras, hace a la gran ironía de la teoría crítica de la raza. Porque irónicamente el primer principio que abandona es el del análisis y la discusión crítica, que para mí es esencial para la construcción de conocimiento.
En las escuelas primarias, secundarias, universidades y colegios universitarios, la teoría crítica de la raza hoy en día es una herramienta clave. Hay padres y representantes que se han opuesto a que sus hijos se les enseñe a ser racistas, porque hay muchos que se les obliga, por ejemplo, a pedir perdón por ser blancos, o unas frases como yo, blanco opresor, tengo que ayudar a cambiar la historia. Y eso es realmente aberrante y va a traer una consecuencia a futuro, que es la formación de una generación que tiene un issue educativo y cultural. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Está avanzando el proceso del socialismo en los Estados Unidos en todos los ámbitos? Bueno, my word, la construcción de eso empieza nuevamente y hay que retornar a las herramientas esenciales de una teoría que tiene una base legal y que cuestiona la legitimidad de una estructura para imponer su norma. Voy a volver a repetir que esto nace del concepto metodológico impuesto por la Escuela de Frankfurt y adoptado fervorosamente por unos socialistas que, desprovistos de la teoría clásica y que vieron agravados sus problemas con la caída del muro de Berlín, ya no podían hablar solamente de la lucha de clases y no podían descansar únicamente en el proletariado como el factor de disgregación social que permitiera el caos necesario, estoy citando a Marx, para la implementación de la sociedad mejor, de aquel hombre que tuviera en sí todas las virtudes de una sociedad más justa. Entonces, el problema ahí, y en lo que estás diciendo, es que el avance se da a caballo de la historia. Fíjate cómo concepto legal trasciende lo sociológico y se monta en lo histórico para convertirse en una herramienta política. Te mencionaba a Bell y a Delgado. Ellos mismos dicen, y aquí vuelvo a citar, de que la única forma de combatir el racismo intrínseco y sistémico de la sociedad norteamericana es entender que la única forma de ser antirracista es ser anticapitalista. Entonces, adoptemos el razonamiento cartesiano. Si para ser antirracista es necesario ser anticapitalista, la opción es ser, y la respuesta es marxista. Entonces, encontramos una línea de continuidad de a dónde va otra vez esta construcción. Y en la historia, que quiero pedirle por anticipado disculpas a Luis porque voy a hacer un análisis de conexión muy rápido entre una construcción histórica española y cómo se refleja, por ejemplo, en nuestra América Latina. Se habla mucho de las cuestiones de la esclavitud y se la reduce únicamente a la cuestión del sufrimiento innegable de una cantidad sustancial de seres humanos de raza negra extraídos del África y traídos hacia toda el área colonial de la América. Pero en ese momento se ignora, y fue una gran ironía cuando empezaba todo este movimiento de los disturbios de Black Lives Matter, que una de las primeras estatuas que se derriba, desconociendo la gran mayoría de los que le estaban echando abajo de quién se trataba, cuando derribaron la imagen de don Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí está la ironía suprema y por eso quiero pedirle disculpas a Luis. España, como una referencia de Europa, esto se puede aplicar a muchos otros países, tiene en sí un crisol de procesos históricos, desde la cuestión de cómo llegan los habitantes originales, los íberos, pasando por la cuestión de los godos, los romanos, que era un imperio tan global como se podía hacer en su tiempo, incursiones de diferentes grupos con diferentes contenidos culturales y raciales, pero que en determinado momento se ven ocupados por lo que también fue otra tentativa de un imperio global, predominantemente musulmán, y que tenía en sus fuerzas de ocupación toda una colección de identidades que se iban incorporando en su rama armada y que hacían que pudieran ser en ese momento la potencia dominante. Entonces, en cada español hay una multiplicidad étnica, cultural, genética, riquísima, que hace a la identidad de España. Pero hoy día se la quiere reducir únicamente a lo blanco. ¿Y por qué menciono a Cervantes? No solo por el monumental Don Quijote y su condición central a la lengua que nos legó España a toda la América. Cervantes, después de cumplir con su deber
después de haber hecho muchas cosas notables, se encontraba navegando en el Mediterráneo cuando el bajel en que viajaba es atacado por piratas otomanos y él es tomado cautivo y esclavizado durante 6 años de su vida. Trabaja el régimen esclavo. Y en ese momento, Luis lo debe saber, habían más esclavos de etnia blanca, predominantemente blanca, en toda la región del Mediterráneo que la suma total de todos los esclavos que fueron traficados hacia la América Latina. Y sin embargo, nadie hace un contexto de este debate y a nadie se le ocurriría hoy día tocarle la puerta a las autoridades en Marruecos o en Argelia o en Libia para decirle, venga señores, necesitamos una paga, una indemnización, necesitamos algún tipo de compensación por ese proceso, porque se entiende como parte de la historia. Acá salto a nuestra experiencia, a Maybord. La cuestión de los esclavos traídos de África. Uno de los principales proveedores de mano de obra esclava en ese momento era un reino destacable en muchos aspectos históricos, que se llamó el Reino Congo, que llegó a tener una relación fraternal con el Reino de Portugal y que tenía por práctica, muy común en la época, de que capturados en batalla eran esclavizados y ampliaba áreas de ocupación para generar un mayor beneficio a partir de ese concepto. Y fueron ellos los que mostraron la posibilidad de un lucro a través de ese tráfico que aprovecharon primero los portugueses y después una serie de otras naciones europeas. Y esos esclavos que fueron trasladados hacia la América se integraron de una forma u otra en una serie de países donde el debate no tiene el mismo nivel. Cuando uno trata de hacer el tema de la cuestión de teoría crítica de la raza y lo discute en República Dominicana, se te quedan viendo como si estuvieras loco. Porque el nivel de integración que se ha dado en ese concepto les parece muy extraño. En cada uno de ellos subyace el español, el inmigrante de otras partes de Europa, el indígena, el negro, de tal manera que sería, y estoy citando a un gran amigo y académico del país que acabo de mencionar, que dijo, sería como si yo me pidiera una reparación a mí mismo, porque en mí subyace todo el proceso histórico descrito. Entonces, ¿qué pasa? Se traslada exclusivamente a unos Estados Unidos que ya, y aquí voy a citar a Alexei Golitsyn, un desertor de la KGB, que explicó cómo el concepto de la raza lo estudiaban ya los soviéticos para fragilizar, para debilitar a los Estados Unidos y su voluntad como Estado. Aquí es a donde permíteme regresar en un círculo de razonamiento a lo que dijo el general Mayer. Cuando tú entras en ese diálogo y abandonas el análisis crítico y empiezas a asumir esas situaciones como hechos concretos, él dijo, porque nosotros tenemos que creer en la sociedad a la que defendemos. Ojo, Golitsyn dice, uno de nuestros objetivos estratégicos es minar la confianza del ciudadano norteamericano en los principios que sustentan sus instituciones. Cierro cita. Entonces, aquí es a donde, y me disculpo por la extensión, hay que entender esas ideas. Hay que ser capaz de ir a por esos conceptos históricos y discutirlos sin pasiones. Porque de lo contrario, caemos en el adoctrinamiento, tengo que reiterarlo, en la propaganda y en el silenciamiento de quien discrepa. Y eso es peligrosísimo, no solo para la academia, sino para las sociedades, para los derechos humanos, para la libertad y para la existencia pacífica. Bueno, pues la verdad es que nada que añadir, totalmente de acuerdo con todo lo descrito. El hecho es que en España somos receptores, si bien es algo novedoso esta teoría crítica de la raza para nosotros, sí hemos sido receptores de la famosa leyenda negra, que lleva mucho tiempo, pues cargándonos sobre, bueno, de todos los males habidos y por haber, y bueno, pues que son fácilmente rebatibles si uno estudia algo de historia. Bueno, decir que todavía existen esclavos a día de hoy en África. En África eso es una realidad que a veces es invisibilizada y a mí me parece algo terrible, pero bueno, es que están las cosas como están. Y realmente trasladar esa agenda moral
que brillantemente el profesor, a mí por lo menos me ha dado una explicación dando el discurso pues comunista y demás, ¿no? De vía caos y todo aquello, pues dices, bueno, bien, vale, pues al final veo un poco la respuesta a lo que planteaba antes acerca de a dónde nos conduce un sistema de control, pudiéramos decir. Bueno, a mí me parece asombroso que pueda llegar a calar en Estados Unidos, que es un país no en desarrollo, sino plenamente desarrollado y que cualquier ciudadano tiene la facultad de investigar por sí mismo y ejercer criterio. A mí me interesa una cosa y quiero plantear la duda porque realmente me inquieta. ¿Por qué hay ciudadanos que somos inmunes a esto? Y cómo se puede generalizar, dar una fórmula para inmunizar al resto. Bueno, lo primero creo yo, porque las balas de plata, y Luis, tú lo sabe también Maybord, no existen en la academia. Mi posición como docente es que yo siempre invito a mis estudiantes a poner en duda, a poner en cuestión todo aquello que yo afirmo, porque esa es la manera objetiva de construir conocimiento. Si lo que yo digo se tiene que aceptar, yo estoy predicando, no estoy enseñando. Yo estoy adoctrinando, no estoy invitando a la construcción científica. A partir, otra vez, de estas premisas, tenemos que ser capaces de discutir cuestiones abiertamente. Hablabas de la leyenda negra. Un solo ejemplo, muy rápido. A partir del análisis práctico militar. Cuando Hernán Cortés llega a México, militarmente hablando, cuando nos salimos y nos despojamos del mito de que fue la pólvora, fueron los caballos, está probado de que ninguno de estos factores en realidad hubieran sido capaces de doblegar a una estructura como el Imperio Azteca con una disciplina militar, un concepto de estrategia y táctica y claramente una capacidad ofensiva que en algún momento infligió derrotas a Cortés y a sus fuerzas. ¿Cuál fue el factor determinante para que unos pocos cientos de españoles derrotaran a este imperio? Y la respuesta son fundamentalmente los tlaxcaltecas. Vale decir, otra nación indígena que, ocupada y sometida a un brutal régimen de ocupación y de condición análoga a la esclavitud, estaba harta de los aztecas y ofrecen una alianza, después de ser derrotados inicialmente militarmente, a Cortés. Y son estas decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas los que proveen el músculo para que Cortés pueda derrotar militarmente a los aztecas. Era suficiente después este pequeñísimo contingente de europeos para mantener. Una cosa es derrotar en el campo de batalla y otra cosa es establecer un régimen que se pueda sostener. Se ha hablado mucho de que fue la religión. La religión no podía haber llegado de golpe a la integridad de un territorio que todavía estuvo atado a sus creencias y tradiciones durante muchísimo tiempo y después lo adoptó en un sincretismo más que en una conversión plena. No, lo cierto es que con los españoles vino una relación de administración que era mucho menos brutal, que era mucho más razonable, mucho más aceptable que lo que había existido antes. Y esto es algo que tampoco se discute. Entonces, lo primero es invitar a la discusión abierta, a la discusión fundamentada. Yo creo que esa es la primera, vamos a usar liberalmente el término vacuna, la primer vacuna contra este tipo de situaciones. El segundo, lo que se denomina en la academia el imperativo moral. Cuando existe un imperativo moral que es aplicable de manera universal, es difícil equivocarse. Luis, hablaste de la cuestión de las esclavitudes modernas. Cuando la izquierda promueve, ensalza, elogia el concepto de la China comunista e ignora que se tienen millones de seres humanos que están siendo usados como mano de obra esclava, millones de seres humanos en régimen de exterminio por una identidad racial, estoy hablando de los uigures, cuando se ignora de que esto se comercia desembosadamente como una ventaja competitiva, ¿de qué imperativo moral estamos hablando?
Cuando en la América Latina los integrantes del movimiento Black Lives Matter, que pueden tener razón en función a ciertas quejas de inequidades en la sociedad norteamericana, elogian a el régimen de La Habana, a la Cuba castrista, e ignoran que la Cuba castrista administra el mayor esquema organizado de tráfico y trata de personas. Estoy citando a el informe de las Naciones Unidas y al Departamento de Estado norteamericano, y tratamiento de análogo a esclavitud a escala global con sus programas de profesionales médicos y ramas afines. ¿Dónde está el imperativo moral? Porque si yo voy a cuestionar, y me parece razonable, cómo se maneja la cuestión del racismo en un determinado punto de los Estados Unidos, tengo que ser consciente de que hoy, vuelvo al ejemplo, en el peor momento de represión, torturas, violaciones de derechos humanos en la Cuba castrista, la mayor parte de los líderes de la disidencia son jóvenes, negros y homosexuales. ¿Dónde está el imperativo moral que ondea esas banderas para un lado, pero las esconde para el otro? Y yo creo que ese es el segundo aspecto de esa inmunización. El debate académico fundamentado y el entender de que si hay un parámetro, esto que yo denomino y que la academia lo refrenda, el imperativo moral, sea válido para todos los involucrados. Tomando en cuenta ese aspecto, yo quiero traer a colación, Hugo, esta noticia que ha llamado mucho la atención. Un oficial que ha sido designado por la administración Biden como el oficial de la diversidad en el Departamento de Defensa, y que comparó al expresidente Donald Trump con Adolfo Hitler. Se le hizo una investigación en el Pentágono y posteriormente fue reinstalado en su cargo, y pues muchos consideran que esto ha sido una burla o un ejemplo de la doble moral, del doble estándar que está funcionando en instituciones tan serias como el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y, bueno, buena parte del gobierno federal. Bueno, Maybor, el funcionario al que tú apuntas estuvo desempeñando funciones similares en la Autoridad Metropolitana de Transporte en el Distrito de Columbia. Yo no voy a entrar a una calificación, no sería ético, acerca de cuán efectiva fue su labor en ese aspecto. Me imagino que lo debe haber hecho bien para que alguien hubiera considerado que era pertinente darle una responsabilidad como la que tiene en el Pentágono. Aquí vuelvo a imponerme a mí mismo el marco y la metodología que les acabo de describir. Cuando este señor habla de los parámetros de inclusión y no discriminación y el tema de tener esto como los patrones esenciales para una comunidad como son las fuerzas especiales de los Estados Unidos, nos estamos olvidando de por qué y para qué existen las unidades de fuerzas especiales en cualquier fuerza armada. Y la respuesta es de que existen para cumplir con misiones específicas, altamente especializadas, generalmente de un riesgo elevadísimo y que conllevan un riesgo letal. Para cumplir con esa misión se supone que la selección debe ser objetiva, carente de cualquier tipo de sesgo que ponga en riesgo la eficiencia y la efectividad del personal desplegado y de la unidad responsable por los objetivos asignados. Perdón por el lenguaje técnico, pero es ahí a donde yo encuentro difícil el poder interferir con esos parámetros para lograr una cuestión inclusiva. ¿Por qué? Y aquí voy a acudir a el auxilio de lo absurdo para ser pedagógico. Si en un proceso de selección para una unidad de fuerzas especiales, todos los que pasan el curso de selección son hispanos de ancestro centroamericano, para mí está perfectamente bien, porque si pasaron esos parámetros y se integran en el marco operativo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no tengo ninguna observación. Si yo tuviera que decir en ese momento, me siento discriminado como sudamericano porque resulta que en este escalón de
reclutas, de candidatos, no hay un solo miembro de mi nacionalidad y se me admite, estoy rompiendo el concepto inicial. ¿Okay? Y he querido nuevamente usar un ejemplo del absurdo. Es difícil entrar en esa lógica. Cuando alguien está obligado a cumplir con los parámetros admirables para mí de proficiencia física, intelectual, de calidad en el raciocinio y en el empleo para tomar decisiones en las circunstancias más extenuantes y riesgosas que una persona se puede imaginar, lo último que a mí me va a interesar es que exista un parámetro de, entre comillas, inclusión. Eso puede estar bien desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista objetivo, de inclusive reflejarlo en conceptos que se puedan enseñar. Forzarlos para comprometer esas capacidades operativas me parece que debilita y pone en riesgo a esa comunidad y le hace un flaco servicio al país. Adelante, Luis, con tu pregunta. Sí, bueno, pues la verdad es que muy explicativo. Esto me hace recordar, hay una cosa que a mí me asombra porque yo estoy casi seguro de que cualquiera de nuestros oyentes puede estar de acuerdo con nosotros y si nosotros explicamos cómo funcionaban los teóricos del racismo, estos que medían los cráneos y lo establecían entre los dolicocéfalos, los mesocéfalos, los brachiocéfalos, dirían, ¿cómo se puede alguien establecer un marco primero de discriminación racial y luego llevarlo a la práctica y discriminar a las personas por esta suerte de asuntos? Si esto lo trasladamos a algo como lo que estamos viviendo hoy en día, que son el establecimiento de estos discursos, realmente no vemos el absurdo de lo que estamos hablando hoy en día y sí vemos esas barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece algo digno de mención y luego decir que cómo es posible, yo me imagino que quizás estamos aludiendo a los sentimientos de las personas. Quizás el componente de decir tú le debes algo a los demás y si no lo reconoces es que eres una persona mala y te debemos discriminar. No lo sé si es esa la herramienta principal, pues entonces eso te vamos a señalar. Pero a mí me asombra mucho la idea que ha dejado caer ahora mismo el profesor de que un proceso inclusivo realmente acoge a la discriminación. Entonces, que era el absurdo de base, ¿no? Y digo, pues esto, ¿cómo lo puede llegar a aceptar un ser humano? Esto no se trata de un debate racional, evidentemente. Bueno, Luis, y el problema es que nuevamente cuando tú vas a la constatación y a la comparación fáctica, vas a descubrir que, por ejemplo, en esta comunidad, que es la comunidad de la élite de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, han habido muchos de sus componentes que tenían diferentes preferencias en el marco de la cuestión sexual. Han habido muchos de ellos que inclusive después hicieron una transición de género, pero cumplieron en el momento de estar al servicio de ese concepto y de su país de manera admirable con ese parámetro. Eso quiere decir que vencieron con distinción todo ese proceso de selección y fueron capaces más allá de cualquier cuestión personal. Porque también hay que reconocer que estamos hablando de un servicio público. Y en el servicio público no puede haber un concepto que discrimine o que obligue a una adopción que debilite el bien del conjunto. Y en ese caso yo quiero también volver a la cuestión de un imperativo moral. Fíjense ustedes cómo lo estamos discutiendo, porque se nos permite en Occidente. Acaba de pasar la cumbre Biden-Putin. En el momento en que Vladimir Putin habla de Ucrania, ustedes deben recordar que él dice que Ucrania corresponde a la esfera de influencia rusa. La última vez que nosotros escuchamos el término esferas de influencia fue en el periodo de la Guerra Fría, cuando estábamos hablando de derechos inmanentes. Y se refirió a la cuestión de Crimea como una cuestión eminentemente rusa que hace a la integridad y al alma de Rusia y de los rusos. Hoy, en la Rusia de Putin, nadie discute que Rusia es rusa y siempre, que Crimea es rusa y siempre lo fue,
Bueno, si uno hace un análisis histórico para atrás, va a encontrar que de Pedro el Grande para atrás, ni Crimea, ni el Quersoneso eran esencialmente rusos. Y que si nos vamos un poco para atrás, vamos a encontrar que cuando el Ducado de Moscú tenía una existencia casi precaria, porque se enfrentaba a las constantes invasiones que venía desde el Asia, el Estado europeo más poderoso en ese momento era Lituania, que extendía sus dominios desde el Báltico hasta el Mar Negro, que incluía en ese momento lo que hoy día es la moderna Ucrania, Bielorrusia, parte de Polonia, y que después se vio, merced a procesos históricos, convertida en una confederación polaco-lituana que dominó durante mucho tiempo la política que importaba en la Europa occidental. Pero todo esto se borra en función de una construcción que le sirve a un país para la que esta discusión es impensable. Nosotros intentamos trasladar esta discusión al ambiente académico, de la prensa o de lo político en Rusia, y lo más probable es que seamos ridiculizados, excluidos, condenados al ostracismo y posiblemente sancionados. Aquí viene de nuevo el análisis sobre el origen. Putin, un ex operativo muy eficiente de uno de los servicios de inteligencia soviéticos, sabe exactamente de dónde viene esto. Y lo que hace es emplearlo al servicio de la construcción de un discurso, del blanqueo de una historia y de usar esa historia como una herramienta de justificación nacional y de descalificación del adversario. Yo creo que eso también es algo que vale la pena considerar en el momento del debate, tanto en los Estados Unidos como en Occidente en su conjunto. Sí, quería volverme al tema del desertor de la KGB rusa, Yuri Bezmenov, cuando él hablaba de esas 4 fases de la revolución silenciosa y refiriéndose a los Estados Unidos. Te pregunto, Hugo, esas fases, cuando uno las lee 40 o 50 años después, uno observa que se cumplieron, ¿no? Que pareciera que se cumplieron a cabalidad, lo que quiere decir que el plan que estaba previsto instalar en los Estados Unidos, el gran enemigo de Rusia y de otras potencias, se dio. Y una de las cosas que también nos ha llamado la atención cuando estudiamos este punto es que ellos hablan que cuando la población está desmoralizada, no hay forma ni manera de convencerla. Es decir, revertir el daño es muy difícil de acuerdo a los planteamientos de este señor ruso. Pero te pregunto, en estos momentos, ¿tú crees que existe la posibilidad de revertir lo que ya está hecho en las escuelas y en la institución castrense de este país? Me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que sí, pero eso está reatado a un grado de voluntad, de orden y naturaleza política. Y aquí no estoy hablando de la política en el sentido del ejercicio electoral que permite la alternabilidad de distintas visiones en la administración de un Estado. Estoy hablando de la política de Estado, de hacia dónde se va a mover una sociedad. ¿Okay? El problema es que parte de eso, que era un objetivo estratégico de todos estos agentes teóricos y académicos de la Unión Soviética, que lo que no tuvieron fue el tiempo y los recursos necesarios para llevarla a cabo, y que hoy día, irónicamente, como ellos mismos, como lo dijera en su momento Khrushchev, iban a usar la propia academia, las propias aulas para la destrucción de Occidente. Me refiero a las aulas de Occidente para la destrucción de Occidente. Es que tenemos que comprender de que para construir esa situación debe existir esa voluntad. Lo que en algún momento los Estados Unidos llamaba el destino manifiesto. Fíjense ustedes cómo hoy día ese concepto, su mera mención es anatema, porque inmediatamente lo cargan con imperialismo, colonialismo, dominación, predominio racial, racismo, racismo sistémico. Y en realidad el destino manifiesto era la idea, otra vez vamos al concepto esencial, de que los Estados Unidos habían nacido
en función a un conjunto de principios basados en el bien del hombre. Hoy día, cuando en las aulas, en los claustros facultativos de Occidente, está bien leer a Mao, está bien leer Das Kapital, está bien leer inclusive Las vías de Sendero. Hablaste de Castillo Cerrón, potencial presidente del Perú. Está bien ingerir académicamente todo esto, está promovido por las autoridades académicas, pero tú no puedes llevar al aula un libro de Adam Smith, de John Maynard Keynes, no puedes discutir a Tocqueville, no puedes hablar de los papeles del federalismo. Algo está esencialmente mal. Y fíjate cómo esta conversación nuevamente cierra un círculo perfecto. Ese es el problema que me gustaría reflexionar una persona de las responsabilidades del general Miley. Porque ahí es a donde la concepción noble del debate abierto y de la voluntad de aprender puede abrirle la puerta peligrosamente al adoctrinamiento. Interesante reflexión final. Luis, ¿tienes algo que preguntarle? ¿Otra pregunta? Yo siempre, pero bueno, a ver, sí, realmente es muy ilustrador y el mentar simplemente a Yuri Vermenov, la verdad es que a uno se le pone la piel de gallina por la claridad de cómo expuso los conceptos. Yo invito a todo el mundo a que revise. Recuerdo que lo tenías, Maybor, en tu blog, en tu portal, lo tenías publicado, y la verdad es que es efectivamente, aquí están las 4 fases de la revolución silenciosa, sí. Y es un testimonio que uno lo escucha y se queda helado, porque es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, pues es impresionante. Bueno, a mí, yo sí que quería simplemente acotar una cosa, y espero tener razón. Es que creo que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día requieren de una maquinaria de alimentación extrema. O sea, requieren de mucha financiación, requieren de mucha persona dedicada, y por lo tanto a mí me da la impresión de que si todos estos problemas se quedan sin esas financiaciones y sin esa alimentación, pues realmente puede haber una lucecita al final del túnel. Espero. Esa sería, desde luego, que si hay una solución pasa por ahí, indudablemente. Pero desconozco si a estas alturas que se ha logrado que haya alguien como el vídeo que hemos visto al principio realmente diga lo que hemos escuchado que dice, pues si hay vuelta atrás, ¿no? Pero la verdad es que considero que muchos de los problemas que estamos viviendo son artificiales, y eso pues nos da un punto de esperanza. Así es, yo pienso que en la medida en que podamos comunicarnos con la gente, podamos despertarlo, pero no en el modelo woke, sino en el modelo real, no en esa realidad paralela, sino en lo que es la discusión, el criterio, la posibilidad de discernir y de criticar en el término académico. Hace definitivamente que exista una posibilidad, una esperanza, una luz por allá por el túnel. Y esto en contra de lo que ha sido un enorme financiamiento para que este proceso se dé en los Estados Unidos. Es triste, yo vivo en una ciudad donde ese proceso se ha dado casi perfectamente. El progresismo ha entrado en las escuelas primarias, secundarias, universitarias, en colegios universitarios y en cualquier otro ente que mueva a la comunidad y a la sociedad. No tengo mucha esperanza a veces cuando me centro en discusiones con personas que están absolutamente, no solamente desmoralizadas, sino ideologizadas y adoctrinadas. Y es difícil hacerlas despertar. Pero aquí estamos nosotros llevándoles información y con la idea de que despierten y de que piensen y que tomen conclusiones en función de lo que ven de los dos lados, que no se dejen manipular. Hugo, mil gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Un verdadero placer, Maybor, Luis, y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias, Hugo.
Luis, te quería comentar, de verdad que el programa te lleva mucho a la reflexión. Estoy muy Sí, agradecida con Hugo porque él siempre nos trae a Sin Filtros un pensamiento y un conocimiento que sé que despierta. Y la idea es despertar, despertar y despertar, pero no en la línea del progresismo, sino del otro lado, de los que están cerca y en el lado correcto de la historia. sí, la verdad es que a mí me da la impresión de que hay que revisar este programa. El profesor, la verdad es que cuando habla, yo por lo menos estoy retomando posturas a una velocidad a la que no estoy acostumbrado y eso es de muy de agradecer y que además pues poder contar con él y contar me parece de una generosidad importante y la verdad es que muy contento. Así es, para todos los que me están preguntando en el superchat dónde pueden conseguir este artículo, está en el blog y aquí les dejo el link para que puedan leerlo y visitarlo. Quería comentarles antes de irnos que hoy volvieron a el tribunal del CDAO los abogados de Alex Saab, así como también los representantes del gobierno de Cabo Verde y el tribunal de la CDAO, como estaba previsto, decidió ratificar el fallo de mayo 15, donde ordenaba la liberación inmediata de Alex Saab y también que el gobierno de Cabo Verde pagara un porcentaje por multas y penalidades a Alex Saab de $200,000. ¿Qué te parece esto? Bueno, otro episodio en el culebrón de Alex Saab. Al principio era intrigante. Ahora todos ya queremos una solución, queremos que nos dejen de tomar el pelo y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que no están en la buena dirección. Y yo ahora lo que sí que me atrevo a preguntar ¿es este el último capítulo? ¿O realmente vamos a ver otra serie de recursos y vamos a ver? Es una cosa... A ver, yo, mira, si me pongo en plan conspiranoico ya, yo ya no sé si este Alex Saab será el Alex Saab o será un tío al que le ha hecho la cirugía estética y le tienen allí metido. O sea, no, a ver, evidentemente no, ¿verdad? No vamos a promocionar este tipo de ideas, pero la cuestión es que esto debe de tener una resolución, porque recuerdo que ha pasado por las más altas instancias de Cabo Verde 2 veces. Eso es una excepcionalidad legal de un orden increíble. O sea, llega a un tribunal que es el que debe ya de decidir, venga, ya estamos aquí en la última etapa, se inhibe en favor de los inferiores y otra vez a comenzar otra vez el proceso y tal. Esto se está manteniendo dentro de un ciclo procesal de una forma artificial y ya, pues yo creo que no engañan a nadie. Sí, lo importante aquí entender es que por un lado está el tribunal de la CDAO, el tribunal de los estados de África Occidental, y por otro lado están las autoridades de Cabo Verde. Ya Cabo Verde dijo que esas decisiones de la CDAO no tenían validez y no eran cumplidas porque no estaban en inmediato obligatorio cumplimiento por parte del gobierno de Cabo Verde. Pero la defensa sigue con la novela, y ahora pues tú sabes que hay una serie que están haciendo sobre la vida y obra de Alex Saab. La primera noticia que tengo, pero vamos, no me extraña lo más absoluto. Al estilo de la serie de Pablo Escobar o del Chapo Guzmán, pero de un hombre que se le violaron los derechos, que fue... O sea, que le ponen de bueno. Claro, el área buena de este individuo. Así es que, bueno, la están promocionando y esto es una cosa increíble. No la podemos poner por acá porque nos penalizarían por los derechos que no los tenemos, pero por ahí andan los avisos corriendo por todos los medios internacionales. Lo importante es que las autoridades de los Estados Unidos siguen absolutamente convencidos de que Alex Saab algún día va a hacerle frente a la justicia en el estado de la Florida, que es allá donde lo están esperando. Y bueno, cuando eso ocurra, nosotros estaremos allá llevándoles información directo desde la corte. Por ahora nos despedimos, Luis. Feliz noche. Hoy es jueves. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe. No, es el viernes que lo sabe. Pero mañana vamos también, Luis y yo, a hacer un programa interesante de una serie que hemos estado desarrollando
y es desnudando los fraudes electorales del siglo XXI, obviamente en el caso de Venezuela y de otros países. Así que viene otro capítulo, Luis. ¿Estás preparado? Sí, y la verdad es que está adquiriendo ya un nivel de exclusividad y de importancia estos capítulos que yo creo que son ya, vamos, citas ineludibles. O sea, la verdad es que yo estoy asombradísimo y me ha hecho reflexionar mucho. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Voy a decir una cosa. Sin desvelar ningún contenido ni nada, decir que cuando yo veo los análisis que nos da Guillermo Salas de los fraudes y demás, te vas a sorprender de lo que te voy a hablar. Pero yo comienzo a ver similitudes entre los algoritmos que cuentan las visitas de los vídeos de YouTube, te lo juro. O sea, estas son cosas que son extrapolables, ¿eh? Y yo me he estado dando cuenta y digo, madre mía, digo, no me lo puedo creer, qué importantes son las matemáticas, qué importante es atender todo este tipo de cosas, porque al final, pues esto es una suerte de votación, los likes que nos dan en los vídeos, una suerte de votación también. Bueno, yo te voy a confesar, como tú confesaste una, vamos a confesarnos aquí. Hoy es el confesionario. Yo me he puesto a leer un libro de matemática. Ah, qué bien. ¿Cuál? Porque pues, como ¿Cuál? yo les dije que yo no era amante de la matemática, pero tanto Luis como Guillermo me han hecho empezar a enamorarme de la matemática. Me alegro. Entonces, hay un libro que me suministró un amigo sobre una ley que vamos a evaluar mañana. Y como yo no entendía mucho, y les confieso, soy neófita en una materia, yo dije, caramba, no puedo estar haciendo y hablando y revisando un material con un experto como Guillermo Salas sin saber nada a lo que él está hablando. Entonces me he puesto a leer el libro y ya le he conseguido el swing poco a poco. Ahora de pronto me pongo a escribir sobre las matemáticas y la corrupción chavista. Pues claro. Así, hay que hacerlo así. Pero cuando, Aparte, mira, Luis, aparte que las matemáticas tienen un inicio duro, tienen un inicio en donde tienes que asumir muchas reglas, es como la química. Es como la química. Pero una vez comienzas a entender las reglas, tienes un campo vastísimo para poder experimentar y para poder trabajar y disfrutar. sí, y en estos días he estado en constante comunicación con mis amigos de allá de Perú, entre ellos Dardo López Dol, que están evaluando con matemáticas el fraude electoral que ellos dicen ocurrió en estas elecciones, que también tiene las mismas características, por cierto, desde el punto de vista estructural del caso Venezuela, porque está la autoridad electoral, que ellos dicen que está involucrada a favor de Castillo, está el presidente Sagasti, están los tribunales, están todo lo que ha ocurrido. Fíjense que ahora renunció uno de los miembros de el panel de jueces que estaba evaluando todo lo que había presentado la candidata Keiko Fujimori para tratar de que se revisaran los votos. Y ellos dicen que hay actas que tienen muchas irregularidades. Uno de esos jueces del panel renunció. Esto genera la posibilidad de que haya un proceso nulo. Sin embargo, todas las instituciones están metidas en el mismo saco diciendo no vamos a hacer nada y el que ganó fue este y ya, bueno, ya hay manifestaciones de los dos bandos. Y me contaba Dardo sobre lo que están diciendo los matemáticos en relación a ese fraude. Por cierto, vamos a tener que traerlo nuevamente porque el caso de Perú avanza todos los días con nuevos elementos y uno no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir allí, aunque la prensa corporativa ya está diciendo y prácticamente señalando que Castillo es el presidente electo sin importar lo que está ocurriendo fuera, detrás del telón, Luis. Es muy triste, ¿eh? El caso de Perú. Es muy triste porque esto además lo veníamos anunciando. O sea, el complejo de Cassandra que estamos sufriendo aquí, con lo que estamos advirtiendo ya es importante. Y se van cumpliendo las etapas, y yo, a ver, en uno de otros programas, Meibor, yo recuerdo cuando comentamos el hecho de que Sendero Luminoso estaba haciendo campaña por Castillo con unos folletos. Y claro, y yo pregunto asombrado, digo, pero
pero ¿y esto? Digo, ¿no le choca a la gente tal? Y claro, me respondisteis con una claridad extrema, dice, no, es que esto no se trata de convencer, es que es un folleto que está amedrentando, o sea, es que te lo da Sendero Luminoso. Claro, O sea, tienes que votar a este. Entonces, claro, ahí entiendes. así Ahí es. entiendes. Es muy triste, pareciera que todo el sistema está conspirando Claro, para que Perú caiga en el socialismo del siglo XXI, pero mucho más profundo, maoísta y con Sendero Luminoso a la cabeza, cosa que es terrible y la gente está a la expectativa. Los cientos de miles de venezolanos que están en Perú, todos me llaman, me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué claro. hacemos? Bueno, hay que buscar otro espacio, porque si este hombre llega a la presidencia, ya ustedes saben lo que va a ocurrir, porque tenemos experiencia de más de 20 años. Así que a nadie le agarra por sorpresa eso. Tuve oportunidad de conversar con nuestra abogada de acá de Sin Filtros, María Herrera, y ella me está comentando que está recibiendo también muchísimas llamadas de gente de Perú horrorizada que no haya que hacer, porque el capital va a escapar, y fíjense lo que va a ocurrir, porque también lo hemos conversado. Hay un grupo de empresarios que está buscando, como ocurrió en Venezuela, yo empiezo a endulzar a Pedro Castillo y él no me toca mis empresas, mi capital, etcétera. Y mucha gente apostó a eso en Venezuela, pero no ocurrió así. El socialismo del siglo XXI tiene elementos claves que no permiten que eso que están planeando algunos empresarios en Perú ocurra, pero no quieren aprender porque ellos no son Venezuela. Así como nosotros decíamos que no éramos Cuba. Pero recuerden, luego de 20 años, los venezolanos venimos del futuro. Ya te lo aprendiste ya, Luis. Hombre, Tú eres no, y venezolano. desgraciadamente, claro, y desgraciadamente a ver, no quiero ser agorero, ¿verdad? Pero ya estamos recibiendo noticias, por ejemplo, de las elecciones de Perú y de la estadística, ya están planeando el terreno, ¿eh? Que no se engañe nadie. Exacto, que no se engañe nadie. Hay gente que quiere soñar despierta y que lo hagan, pero pues la experiencia está para que la gente prenda y se vea reflejada en el espejo. Pero bueno, ahí seguiremos. Vamos a despedirnos porque Luis está trasnochado y quiero que se vaya a dormir porque mañana, recuerden, tiene un nuevo programa en Libres 2.0. ¿De qué vas a hablar mañana? Pues va a ser un poquito desengrasante. Tenemos algunas revisiones cinematográficas, algunos estrenos. Vamos a revisar un poquito. Y le vamos a dar continuidad a todo el tema de los indultos. Oh, Estamos viviendo algo asombroso en España, con el tema del indulto a los golpistas y con un parapeto desde todas las instituciones, incluida, y no te quiero meter ningún lío, esto es mi opinión personal, incluida la clase eclesial, la clase de la Iglesia, que nos ha asombrado a todos haciendo un refrendo público de los indultos y utilizando la religión para ello, lo cual a mí me ha escandalizado. Pero bueno, eso es una más, y no es lo más importante, pero hemos vivido toda esta deriva que nos han ido anunciando y al final estamos cayendo en una situación verdaderamente peligrosa. Le daremos continuidad a ello. sí, bueno, te voy a tomar unos minutitos de sueño más porque te quería comentar. A mí me Por parece supuesto. lo de los indultos algo increíble que pone a España ya prácticamente en el abismo. Uh-huh, El rey haya firmado esos indultos, uh-huh. significa que está de acuerdo con Pedro Sánchez. Los golpistas, cuando han salido, lo primero que dijeron, ahora estamos más fuertes, poderosos, guapos y apoyados, decimos en Venezuela. Uh-huh. Vamos a seguir con nuestro proyecto. Entonces, España se va a descuartizar por esta acción que se está tomando. El rey va a tener una enorme responsabilidad en eso, porque el papel del rey tenía que garantizar los intereses de España y pareciera que esto no es así. Bueno, yo te diría que ahora mismo hay muchas opiniones en España. Mi juicio personal es que el 99.9%
son interesadas, son opiniones de parte, y esto significa que hay mucha gente que está opinando que el rey no podía hacer nada y tenía que firmar lo que le pusiesen, con lo cual dices, la firma no vale para absolutamente nada. Está usted autodescalificándose, pero dicen, bueno, pero según la interpretación de la ley, que no siempre va en la línea del sentido común, pues estaba obligado a hacerlo. Claro, aquí ha habido una cosa que nuestra audiencia tiene que saber, que es que el Tribunal Supremo, es decir, la más alta instancia de nuestro Poder Judicial, ha dicho que esos indultos son ilegales. No solo lo ha dicho, sino que ha advertido al Ejecutivo que no le corrija la sentencia. En ese escenario en concreto, en ese escenario en el cual se supone que en España hay división de poderes, el rey puede ejercer una de las dos atribuciones que él tiene. Una es para el ejército, y que obviamente no tocaba ahora, y otra es el poder de arbitrio. Oye, hay un poder que se supone que en España hay división de poderes. Hay un poder, el Ejecutivo, que me dice que firme, y está el Tribunal, el Poder Judicial, que me dice que no firme. Pónganse de acuerdo y entonces me lo dicen. ¿De acuerdo? Y en eso consistía el poder de arbitrio. O sea, tampoco en tomar una postura política férrea y totalitaria. No, 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 no. En algo tan sencillo como eso. No lo ha ejercido. Luego, y que me perdonen, yo sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y yo respeto su opinión porque, entre otras cosas, sé que les han machacado desde todos los medios de comunicación, gente con solvencia intelectual y que se ha ganado esa buena reputación durante mucho tiempo y que les admiran, pero yo no puedo estar de acuerdo por la evidencia de lo que hemos estado viviendo. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. O sea, pero el rey va a tener una responsabilidad Sí, sobre las consecuencias de esto. Porque sí. cuando se desobedece al Poder Judicial y se pone en libertad unos golpistas que tienen un objetivo que va en contra de España y en contra de las instituciones y de la gente, pues entonces habrá que, yo no sé si desde el punto de vista legal se puede establecer responsabilidad de eso. No. Al- La figura del rey es inviolable. O sea, tiene un parapeto judicial que no se le puede juzgar. Es una de las características de la institución de la Casa Real. Pero la historia lo hará definitivamente Eso sí, cuando se vean. Entonces eso sí. creo que hay que apuntar hacia ese juicio histórico, porque España ha perdido. Yo no podía creer cuando leí las declaraciones de los golpistas, yo dije, me hizo recordar tanto cuando Rafael Caldera sacó a Hugo Chávez y los demás golpistas de la cárcel y los indultó. Y mira lo que pasó después. No, Estamos exactamente. hablando de la misma realidad, pero hay coincidencias y Rafael Caldera quedó catapultado en la historia de Venezuela como el hacedor de todo esto que está ocurriendo en Venezuela, porque él sacó a Hugo Chávez y a los golpistas de la cárcel y no los inhabilitó políticamente, lo que le permitió a Chávez agarrar el poder a través de unas elecciones que tuvieron lugar en el año 98, que por cierto fueron, al parecer, según nuestro amigo Guillermo Salas, las únicas democráticas que se recuerdan hasta ahora. Claro, claro. Es que el mal solo necesita acceder al poder una vez y a partir de ahí ya dice, bueno, que tengo que salir en las urnas. No pasa nada, ya lo hago yo para salir. Me voten o no me voten. Y lo que muchos veníamos denunciando, pues al final. Bueno, y no les vamos a adelantar más nada. Mañana en Sin Filtros tenemos a Guillermo Salas que nos va a hacer revelaciones que él nos ha dicho de antemano que tenemos que no son para cardíacos, así de sencillo. No son para cardíacos. Los amigos de Bolivia y los amigos de Perú, así como también los de prácticamente toda América Latina deben ver ese programa para que aprendan a identificar cómo se hace un fraude electoral. Por ahora nos despedimos. Mil gracias a todos aquellos que han participado esta noche en el Superchat. La gente está contenta de verte, Luis. ¿Cómo te ama la audiencia de Sin Filtros? Bueno, sí, muchas gracias, muchas gracias. Una de las mejores audiencias, si no la mejor de todo YouTube. Bueno, y a levantar los likes, porque les trajimos a Luis hoy. Así que a ver esa manito, no sean codos. Y mil gracias a todos nuestros moderadores, Nesta, Migdalia Chidrinos, Tamaris López y Lontán. Mil gracias de verdad por acompañarnos en esta nueva jornada y nos vemos mañana. Feliz noche. Bye.